Bueno, como parte del mismo ejercicio, si vemos en resumen cómo hemos ido por lo menos en cada uno de los paso a paso para poder llegar a recolectar información. Pasamos por reconocer cuáles eran esas fuentes de información, cuáles eran las herramientas que podíamos aplicar para poder obtener información y caracterizar a los clientes. En esa inteligencia de mercados veíamos cómo esa misma recolección de información nos llevaba a ya poder aplicar algún tipo de herramienta específica, y entre ellas también hablamos de encuestas, entre ellas hablamos de cómo llegar a diseñar un cuestionario, cuáles eran como ese orden lógico de lo que era poder tener un propósito, poder que ese propósito que teníamos en la caracterización del cliente, en la caracterización del mismo mercado, poder llegar a definir cuáles eran las preguntas, cuáles eran las posibles respuestas, cuál era el tamaño de la muestra para poder aplicar una encuesta que me permitiera tener como ese análisis general de una población determinada. Y en todo ese avance, todo ese trasegar que se ha tenido en lo que es la aplicación de encuestas, llegamos a lo último a definir cómo aplicar una encuesta, cuáles eran los objetivos de la aplicación y a su vez cómo poder organizar cada una de las respuestas, poder tener la capacidad de conocer que los datos se tienen que entregar de una manera resumida, ¿sí? Como lo decíamos, poder llegar a presentar un resumen gerencial a través de una tabulación apropiada, una tabulación decente, que no sea ir y abordar todos esos datos. Oscar Elorza, gracias por apagar. Sí, señor. ¿Será que puedes apagar? Gracias, Oscar. Entonces, en esa misma aplicación, ¿cómo poder llegar a, decíamos, oiga, organicemos en filas, en columnas, en Excel, si es necesario, traemos también un ejercicio aplicado para poder revisar el tema más detallado de cómo podría yo presentar una gráfica, por ejemplo, una gráfica del comportamiento de una determinada pregunta. Es decir, si yo hice una pregunta porque quiero saber, no sé, se me ocurre pensar, si usted adquiriría un determinado producto, ¿sí? Y en esa pregunta, para poder analizarla de una manera más eficiente, pues me queda fácil decir, vea, a la pregunta número 3 del cuestionario aplicado de la encuesta de investigación de mercado. La pregunta es, ¿usted estaría dispuesto a pagar, no sé, por X producto, cuánto dinero? Podemos presentar un rango entre 5 y 10 mil, entre 10 y 15 mil, entre 15 y 20 mil o mayor de 20 mil. Para poder llegar también, a pesar de que nosotros estemos en esa condición buena o mala económica, siempre vamos a tener una tendencia a pagar menos por lo que adquirimos. Pero, sin embargo, cuando uno responde de una manera abierta, sin algún tipo de compromiso, pues yo digo, no, yo estaría dispuesto a pagar por un buen servicio, no de 5 a 10 mil, sino de entre 15 y 20 mil pesos. Eso lo puedo llegar a presentar en una gráfica, o en una gráfica de tendencia, o en algún tipo de gráfico o de datos que sea más resumido y poder llegar a sacar conclusiones de él. Para eso hablábamos de la tabulación en una forma resumida. Y en esa tabulación es solo presentar esos datos en tablas, esos datos agrupados, esos datos quizás analizados solo desde la perspectiva del comportamiento. Más no hay algún tipo de análisis. Y ese es el tema que vamos a ver el día de hoy.
análisis de datos en la inteligencia de mercados. O sea, ya tenemos los datos, ahora esos datos que tenemos, ¿cómo los llevamos para poderlos analizar? Y a manera de recorderis, porque la siguiente afirmación recoge un poco de lo que hemos visto a lo largo del curso, decimos que la inteligencia de mercados es un mecanismo de información y monitoreo estratégico que relaciona variables de marketing utilizando para ello diversas metodologías y herramientas que optimicen la toma de decisiones gerenciales. He investigado acerca de este tema tan novedoso, pero a la vez no tan claro para la gente interesada, y aplicarlo se enfoca únicamente para el aspecto tecnológico, para la transferencia y tratamiento de la información comercial de las empresas. En este resumen de lo que es la inteligencia de mercados, entonces, seguimos afianzando lo mismo que se ha visto en las últimas sesiones. Y es que la inteligencia de mercados, perdón, permite llegar a recolectar información y hacer un monitoreo estratégico que relaciona algunas variables con, obviamente, las herramientas que llevan a optimizar una toma de decisiones. Uno siempre toma decisiones en la vida, siempre. Solo que hay unas decisiones que no son tan buenas como otras. Hay unas decisiones pésimas y hay unas decisiones muy acertadas. Lo que busca la inteligencia de mercado no es tomar decisiones, porque las decisiones siempre se toman. Es tomar decisiones acertadas o tomar las mejores decisiones en un gran abanico de posibilidades. Eso es lo que busca la investigación de mercado. ¿A través de qué? A través de una información estructurada, a través de un análisis investigativo y a través de una presentación de unas tendencias que ya fueron recolectadas, ya fueron tabuladas y ya fueron organizadas para poder saber cuáles son los gustos, las preferencias, cuáles son las posibilidades que tengo en ese mercado de poder ingresar con un bien o con un servicio. Eso es lo que busca la inteligencia de mercados, tomar buenas decisiones. Y en general, la inteligencia de mercado lo que busca es como abrir una panorámica, les decía, general de lo que es ese nicho de mercado. ¿Cómo puede usted aplicar, por ejemplo, un zoom, una lupa ahí para poder conocer de una manera más estructurada ese mercado objetivo? O sea, yo puedo pararme en una plaza y puedo ver 100 personas, pero no sé esas 100 personas cómo son, dónde viven, qué características tienen, qué compran, qué no compran, cómo lo pagan, si son fieles a sus clientes, o perdón, a sus proveedores, o si por el contrario, cada vez hace una recompra con un proveedor diferente. Todo ese tipo de características yo no las conozco con pararme en la plaza y ver las 100 personas. Yo debería acercarme a ellos, hacer un zoom más a cada uno de ellos para poderlo conocer mejor. Y para eso existen las herramientas y las técnicas investigativas. Entonces, en esa apertura, esa panorámica que se tiene, decimos que la inteligencia de mercado logra que sea factible analizar un mercado en tiempo real. Además, permite que se comprendan a los clientes y sus comportamientos teniendo en cuenta las tendencias actuales que más les interesan. La aplicación de esta ventaja permite que un negocio determinado pueda ser más competitivo y la respuesta a las inquietudes de su público objetivo fácilmente. Entonces, solo afianza también lo que les decía, y es cómo poder llegar a comprender al cliente a través de aplicación de algún tipo de herramienta que permita sacar ventaja competitiva. Cuando nosotros hablamos de mercadeo, cuando hablamos del marketing, de merchandising, de todas esas tendencias, es poder conocer, poder aplicar estrategias publicitarias, poder llegar a definir una campaña para poder ser atractivos ante las perspectivas y los ojos de los clientes. Todo eso conlleva a que seamos cada vez más competitivos. Y entonces, en ese mismo sentido, pues lo que hace la investigación de mercados y la misma inteligencia de mercados es poder tomar
esas decisiones que les mencionaba hace un momento, poder tomarlas con base en lo que ya conozco del mercado, lo que esperaría que el cliente lo acepte de una manera más apropiada, de una manera más dinámica, de una manera más empática, ¿sí? Hacia lo que es el producto o servicio que le pretendo ofertar. ¿Y por qué? Porque ya lo conozco. Entonces, esa es la panorámica general que por lo menos nos ofrece la inteligencia de mercados. Y ya centrados en lo que es el análisis de datos, decimos que conlleva la relación, transformación, limpieza y modelado de datos con el objetivo de descubrir información útil, trascendente para los intereses de la organización. Entonces, uno, la recolección. Ya hablamos de herramientas para recolectar información, fuentes de información primarias, secundarias, hasta terciarias, llegamos a mencionar en algún momento, cuáles eran las herramientas aplicadas en cada una de ellas. Ese es el primer paso de lo que es la inteligencia de mercados. Pero dice transformar, limpiar y modelar datos. En esa transformación es que todo eso que yo recolecté, yo puedo recolectar, por ejemplo, solo respuestas planas, que no me dicen mucho, pero las puedo transformar en una gráfica de tendencia, ¿sí? Esa ya es una transformación. Transformarlas en un informe que me diga y que me hable cuáles de esos 100 que veía en la plaza, cuáles estarían dispuestos a comprar mi producto, cuáles están dispuestos a pagar por él de una manera en efectivo, en tarjeta de crédito, a crédito directo, no sé, pero puedes llegar a conocer esa información ya transformada. Y cuando hablamos de limpieza y modelado, no es que entonces se nos ensució pues el cuestionario aplicándolo y entonces vamos a limpiar las hojitas. Es que de toda esa información, en muchas ocasiones hay una información basura, hay una información que no es tan trascendente, pero hace parte del proceso informativo. Entonces lo que hacemos es, ¿cómo podemos limpiar? Es separar lo que realmente tiene relevancia, lo que tiene importancia y dejar de lado lo que no tanto, ¿sí? Ese es el proceso de limpieza. Sobre todo pasa, por ejemplo, cuando se dejan preguntas de orden abierto, donde la respuesta es abierta y hay muchas que no son consecuentes con lo que yo pretendo investigar. Entonces, toda esa información no es relevante. Por eso a veces es importante poder llegar a definir muy bien las preguntas para que las respuestas tengan el mismo peso de importancia acerca de lo que pretendo investigar. ¿Por qué? Porque si yo dejo abierto la posibilidad de responder, es muy probable que en ese amplio panorama, pues las personas se vayan desviando y se distraigan y respondan lo que realmente a mí no me interesa. Entonces, esa es la limpieza y el modelado de datos. ¿Qué es modelar los datos? Si ya tengo los que realmente son relevantes, los que son importantes, los que aplican para mi propósito dentro de la aplicación o la recolección de información, entonces, como ya los tengo, ahora los podré alinear con los objetivos y podré presentar una información mucho más coherente con lo que se pretende. Y dice que los resultados así obtenidos se comunican, se sugieren conclusiones y se usan para apoyar la toma de decisiones. Como ya están, obviamente que ya tengo los datos organizados, ya los tengo limpios, ya tengo separado lo que realmente es importante. Si es necesario, lo presenté en unas gráficas, lo presenté en algún tipo de indicador, ¿sí? Y pues ahora lo único que queda es poder sacar unas conclusiones que hacen parte del análisis de los datos. Entonces, si la respuesta es que, no sé, el producto están dispuestos en su mayoría jóvenes de 20 a 30 años, pues tendré que aplicar de partida o de comienzo
estrategias, por ejemplo, publicitarias orientadas a ese tipo de mercado, a ese tipo de clientes entre los 20 y de los 30 años. Entonces, ya ponerles un bolero quizás no sea tan atractivo como si el fondo musical de mi campaña, pues, va a ser un tema actualizado, un tema moderno, y desde ahí parte cómo puedo llegar a empezar a atraer esos clientes objetivo. Yo sé que el objetivo, por ejemplo, de la inteligencia de mercados no es, o el fuerte no es las campañas publicitarias, es simplemente mostrar un panorama, mostrar un camino acerca de el comportamiento, de las tendencias, de las características de ese cliente objetivo. Así que pues hablarles tampoco de cuál es la mejor campaña no se trata. Lo hago a través de un ejemplo de que eh, si utilizo una pista de una música de hace 60 años a una que está sonando actualmente, pues eso hace parte de una toma de decisión. Una toma de decisión orientada hacia cómo podemos ser atractivos desde el mismo ejercicio de la publicidad y mercadeo para poder que nos vean esos clientes objetivos que ya están definidos a través de una caracterización, de una segmentación del mercado. Y la visualización gráfica, por ejemplo, de los datos, se utiliza con frecuencia para retratar los datos y conseguir describir patrones útiles con mayor facilidad. Y lo acabé de decir, yo puedo, en una caracterización de sociodemográfica, puedo llegar a definir cuáles son estrato, edades, género, ¿sí? Y si consumen mi producto. En 4 preguntas puedo llegar a definir a través de unos datos, puedo caracterizar, puedo recalcar cuáles son las personas que están dispuestas a comprar, cuáles son sus edades, si son más hombres, si son más mujeres, y cuáles son algunos aspectos sociales y demográficos. Solo con un par de preguntas. ¿Por qué? Porque eso es lo que busca el análisis de datos. Poder llegar sin extenderse demasiado en un cuestionario. Los cuestionarios, cuando son muy largos, tienden a ser tediosos. Entonces, puede que no toda la información que yo esté preguntando en esos datos realmente sea importante o sea relevante. Por eso hay que definir muy bien cuáles son las preguntas para no salirme del contexto y que la pregunta, el cuestionario que esté aplicando se vuelva tedioso, se vuelva aburrido y ya las personas no contesten con la misma libertad y sinceridad, sino lo hagan por responder, por salir del paso. Entonces, lo que busca un cuestionario en la investigación de mercados es poder llegar a aplicar encuestas que sean fáciles, que sean amigables, que si las respuestas enredadas, por allá veíamos, incluso dentro de lo que era el ejercicio de construir o diseñar las preguntas y el cuestionario, decíamos, si la pregunta es algo enredada, preferiblemente coloque una ayuda para que entre menos se enrede el encuestado a la hora de dar una respuesta, pues más fácil va a ser poder llegar a obtener una información real y verídica acerca de lo que es la caracterización que pretende llegar. Y en ese proceso de análisis de datos, decimos que consiste en las siguientes fases de naturaleza iterativa. 1, la especificación de los requisitos de datos. O sea, estamos en ese proceso de analizarlos, entonces vamos a especificar cuáles son los requisitos que yo tengo que ir caracterizando. Otro, la caracterización de datos. Entonces, ya tengo definidos los datos, ya sé cuál es, obviamente que está desde el mismo diseño de la encuesta o de la entrevista o del cuestionario, ya sé cuáles son los datos que yo quiero obtener. Y en ese propósito, entonces digo, bueno, vamos a hacer la recopilación de datos, vamos a irlos juntando. Viene ese procesamiento de datos. Yo no puedo hacer un análisis
si no proceso primero esos datos. Esa forma de tabularlos que mencionábamos, de presentarlos de una manera resumida en tablas, en indicadores, en gráficas, que me puedan llevar a tomar una conciencia, ¿sí?, real, o esa foto que me permite poder conocer toda una población a través de una muestra y a través de ese dato ya resumido. Viene la limpieza de datos, como les mencionaba, el análisis de los datos y la comunicación. En los análisis de datos es también todo lo que ya les he mencionado, y en la comunicación es cómo voy a presentar esos datos, ¿sí? ¿Cómo voy a presentar un resumen de una encuesta? ¿Cómo voy a presentarlo cada uno de los resultados de las preguntas para al final poder tomar partida de una manera activa sobre cada uno de esos datos obtenidos? Para eso se aplican las encuestas. Viene cada uno de estos puntos, cada una de estas fases de lo que es el proceso de análisis de datos. El primero era la especificación de los requisitos de datos. En la especificación decimos que los datos requeridos para el análisis se basan en una pregunta o en un experimento. Eso es lo primero que se debe establecer en el diseño de la encuesta. Basándose en los requisitos, se identifican los datos necesarios desde la población o colección de datos o las variables y atributos específicos de los mismos. ¿Qué quiero saber? ¿Qué voy a preguntar? ¿Cómo lo voy a preguntar? Con el objetivo de tomar qué decisión. Todo eso está dentro del plan, dentro del propósito del cuestionario. En la especificación de los requisitos de datos, decimos que preguntas o experimentos relacionadas con tus intereses, hay tantas como la imaginación pueda llegar a dar. Algunas más comunes podría ser: ¿el cliente va a renovar su suscripción? O sea, ¿va a seguir comprándome? Esa es una pregunta supremamente clave para saber hasta dónde el cliente se siente satisfecho con mi servicio, o si por el contrario, él piensa no renovar y piensa de pronto buscar otro proveedor. ¿Cuántos nuevos seguidores recibiré o conseguiré? Entonces, de ahí yo tengo que formularme de la misma encuesta, poder llegar a caracterizar cuántos son los clientes que puedo conseguir nuevos. Y de hecho sería un propósito. Poder incrementar dentro de los objetivos sería o hacer una caracterización de clientes para aplicar estrategias que me permitan, no sé, crecer un 30% de los clientes que cuenta la organización hoy en día. Eso es un propósito. Entonces, hace parte también, obviamente, de que preguntas casi que infaltables, de acuerdo a cuál sea el enfoque que le des a la encuesta. ¿Existe mercado para mi producto? Si estoy generando un producto o un servicio nuevo, tendré que validar. Yo puedo tener la mejor idea del mundo, pero tengo que ver quién me la compra. Entonces, en ese mismo sentido, es cómo puedo llegar a definir, oiga, si hay mercado para lo que yo estoy inventando, si hay mercado para lo que yo pretendo comercializar, sea un bien o sea un servicio. Otro, transmito el mensaje correcto. Yo puedo tener también el mejor producto del mundo, pero si no lo sé vender, si no se lo vendo al que lo necesita, que para eso es la inteligencia de mercados, difícilmente voy a poderlo comercializar, y no puede ser un problema directamente del producto o servicio. Puede ser un problema de las decisiones tomadas en el estudio de mercado y en la introducción de ese producto al mercado. Otro, ¿vale la pena invertir en la creación de este recurso o producto? Si estas respuestas son positivas, claro que vale la pena. Pero si estas respuestas no son del todo positivas, pues tendría que replantearme si realmente vale la pena invertir o no. ¿Qué tan probable es que cada uno de los clientes deje mi negocio para irse a la competencia? Supremamente importante, y va muy ligado a esta primera pregunta que planteamos, como esas preguntas casi que comunes o infaltables. Y es, ¿qué tanto son fieles los clientes a mi organización, a mi negocio?
¿Hasta dónde está ese grado de fidelidad, de satisfacción, de posibilidad de recompra, o hasta dónde definitivamente no cuento con ello? Y tengo que replantear cómo se está haciendo o ejecutando el servicio al cliente, o la prestación del servicio o la comercialización del producto. ¿Y qué tipo de compradores tienen gustos similares? Si yo puedo caracterizar a un cliente y yo ya, no sé, conozco que la mayoría de clientes son, voy a inventarme, son personas adultos mayores y la mayoría pensionadas, pues yo tendría que buscar una estrategia, casi como vemos que salen muchas estrategias orientadas a este tipo de población, a este tipo de mercado. Tengo que crear una estrategia para poder que esos compradores que tienen gustos similares, pues estén también dentro de mi posibilidad de fidelizar como clientes. Entonces, son apenas algunas preguntas que estarían dentro de esa especificación de los requisitos de los datos que yo espero recolectar en un estudio de mercado. Viene la recopilación de los datos. Trata de la recolección de información sobre las variables seleccionadas como requisitos de datos. El énfasis está en garantizar la recolección exacta y honesta de datos. La recopilación de datos asegura que los datos recogidos sean precisos de tal manera que las decisiones relacionadas sean válidas. La recolección de datos proporciona tanto una línea base para medir como una meta para mejorar. Es importante en esta recopilación de datos, si ya teníamos como definido cuál era la línea de lo que queríamos recolectar en datos, esta recopilación también va hacia, primero, ¿cómo garantizo de que la información que tengo es exacta, que es real, que es verídica, que es supremamente importante dentro de la validación de los datos? Entonces, esa exactitud es la que me lleva a tomar una decisión también con base en hechos reales, con base en información y tendencias reales. Sería, digamos que, totalmente nefasto, desastroso para una organización que, no sé, que sus encuestados, vamos a inventarnos pues un escenario, que los encuestados, cansados de preguntar a las personas, se sentaron en una cafetería y diligenciaron 100, no sé, 100 cuestionarios. Casi siempre un encuestado, por ejemplo, gana por cuestionario aplicado. Y entonces contestó muchos, pero a lo que le salía dentro de su imaginación, a lo que le daba la mano para hacerlo como una plana, pero nunca sobre un hecho real. Si nos imaginamos este escenario, que obviamente algo fraudulento, pero en algunos casos puede ser realista. Si llevamos este escenario a qué decisión voy a tomar yo con base en esos resultados que se obtuvieron en la aplicación de esos cuestionarios o de esa encuesta, voy a tomar una decisión totalmente errada, porque no está a conciencia, no es verídica, no es honesta la información que está ahí recabada. Entonces, pues la toma de decisiones iría pues totalmente desfasada, desorientada a lo que son las tendencias, los gustos y la caracterización real de ese mercado que estoy pretendiendo conocer. Por otro lado, habla de que la recopilación de datos asegura de que sean precisos y que las decisiones relacionadas con esos datos sean las decisiones válidas, sean las decisiones que apuntan a ese objetivo. Y pues hablamos también que proporciona una línea base para medir unas metas y para poder proponerme nuevas metas, para poder mejorar los resultados que ya he obtenido si es que
el negocio ya está en funcionamiento. Y los datos que se recopilan de diversas fuentes, desde bases de datos organizacionales hasta una información en páginas web, redes sociales y todas las fuentes que nosotros queramos, dice que todos esos datos allí obtenidos pueden no estar estructurados y pueden contener información irrelevante. O sea, por eso es que hay que limpiar la información. Por lo tanto, los datos recogidos requieren ser sometidos al procesamiento y limpieza de estos datos. Y yo se los mencionaba, limpiar los datos es poder llegar a separar lo que no me sirve, a lo que no es relevante, a lo que no aplica para mi interés. Puede que para alguien aplique. Y a veces, y creo que lo mencionábamos cuando, por ejemplo, veíamos el escenario de lo que era, las fuentes secundarias. Decíamos, no, no son hechas a nuestra medida, pero una fuente de información secundaria me puede dar una muy buena información que alguien levantó y puede que a él no le haya servido del todo, pero para mi propósito sí. Puede pasar con esto, o sea, la limpieza de datos no es porque sean datos realmente para desechar por completo, puede que a alguien le sirva o a mi misma organización o negocio en una segunda instancia me pueda llegar a servir, pero no puedo perder el propósito de mi, de mi encuesta, el propósito de mi investigación para distraerme en cosas que no son relevantes. Entonces, no sé, aplicando esa frase de Winston Churchill, que si él si se detuviera en el camino a lanzarle piedras a todos los perros que le ladran, no llegaría a su destino. Pensemos lo mismo, pero ahora en el estudio de mercado. Si uno se distrae en el camino a revisar y a desmenuzar toda esa información que no es relevante, nunca va a llegar al propósito. Y sé que es una comparación un poco patética sobre el planteamiento de Churchill, pero es real. O sea, yo tengo que no perder el foco, no tengo que perder ese propósito de dónde quiero llegar, y para eso hago una limpieza de datos en esta recopilación de datos. Viene el procesamiento de los datos. Dice que los datos que se recogen deben ser procesados u organizados para su análisis. Y eso ya lo sabemos. Lo hemos repetido hasta el cansancio. Que todos los datos, para poder que sean relevantes, para poder que sean fáciles de entender, es poderlos organizar. Y por eso hablamos de una tabulación. Esto incluye estructurar los datos según sea necesario para las herramientas de análisis pertinentes. Por ejemplo, es posible que los datos tengan que colocarse en filas y columnas en una tabla dentro de una hoja de cálculo o en una aplicación estadística. Es posible que tenga que crear un modelo de datos. Se usan diferentes métodos para encontrar patrones en esta información o para interpretarla de alguna u otra manera. De hecho, existen, por ejemplo, tabuladores de encuestas. Hay unos tabuladores de forma automática que solo ingresando los resultados, el tabulador te calcula absolutamente todo. Ahora, si estamos hablando de aplicación de encuestas por internet, ¿sí? Pues son encuestas que salen automáticamente tabuladas. Existen también algunas organizaciones que prestan el servicio de aplicación de encuestas y de tabulación de encuestas. Entonces, para tabular encuestas hay múltiples herramientas y posibilidades de hacerlo. Pero también están esas esas encuestas que nosotros podemos hacer manuales. Una encuesta que pueda ser aplicada, o de hecho una encuesta que pueda ser aplicada de una manera sencilla por redes sociales y que yo puedo llegar a obtener unos resultados, los agrupo, los organizo y dado a través de columnas, tablas dinámicas que me den una medición de un porcentaje, de un peso participativo en cada una de las respuestas, cada uno de los datos analizados, y ya con eso puedo estar hablando de que se están procesando los datos, de que se está tabulando la información para poder ser analizada. Y en ese análisis
Decimos que esta es la fase fundamental del proceso dentro de todo el ejercicio de investigación de mercados, a la cual llegamos con los datos procesados, organizados y limpios. Yo no puedo pretender hacer un análisis si todavía tengo información rellena, información que no es relevante. Entonces yo tengo que tenerlos procesados, tenerlos organizados y que no exista información que realmente no pese dentro del propósito que yo tengo en la aplicación de la encuesta. Se disponen de varias técnicas de análisis de datos para comprender. 1, comprender. 2, interpretar. Y 3, derivar conclusiones basadas en los requisitos. O sea, los análisis de las encuestas no es solo decir qué porcentaje de peso tiene o qué porcentaje participativo. Eso a mí no me dice nada. Lo que me dice es, 1, cómo comprendo esos datos, cómo interpreto esa información y a su vez qué conclusiones puedo llegar a tener o obtener con base en esa comprensión y en esa interpretación. Es ahí donde radica la importancia del análisis de datos. Es ahí donde radica la importancia de la toma de decisiones acertadas. ¿Por qué? Porque ya tengo unos datos analizados, tengo unas conclusiones y sobre esas conclusiones se toman los datos más acertados. La visualización de datos también se puede utilizar para examinar los datos en formato gráfico, para obtener información adicional sobre los mensajes dentro de los datos. Es importante saber que en esta etapa pues es donde está lo relevante, lo sustancioso del ejercicio de la aplicación de cualquier herramienta. O sea, puede ser un cuestionario, puede ser, o sea, daba una encuesta, puede ser una entrevista, puede ser un trabajo de campo, puede ser una observación de campo, cualquiera que sea. La técnica de la recolección de información nos debe llevar exactamente a lo mismo, a poder comprender, poder interpretar y poder derivar cuáles son las conclusiones con base en esos resultados obtenidos. Los modelos de datos estadísticos como la correlación y el análisis de regresión, ya los vimos en la sesión anterior, se pueden utilizar para identificar las relaciones entre las variables de datos. Estos modelos descriptivos de los datos son útiles para simplificar el análisis y comunicar los resultados. El proceso puede requerir una limpieza de datos adicional o una recopilación de datos adicionales, por lo que estas actividades son de naturaleza interactiva, o sea, están en completa o en permanente interacción de cada una de las necesidades que se tenga. Puede que en algún momento el propósito no esté completo o al 100% y yo puedo llegar a definir un complemento de ese análisis para poder tomar la decisión que quiero. En ese caso decimos, oiga, sigue en permanente interacción para que el ejercicio de recolección de información, de interpretación, de comprensión y de sacar conclusiones que conlleven a una toma de decisión acertada, pues esté más que seguro y no decir, no, pero es que yo sí sabía que la información estaba como incompleta y esa decisión no estaba bien tomada, pero si ya la tomó y ya invirtió y ya se dio cuenta de que el proyecto no resultó como esperaba, no arrojó los resultados presupuestados, pues no es hora de decir, yo creí que la información, yo me he dado cuenta que la información no estaba completa. Por eso es importante que tenga una naturaleza interactiva. Para que siempre esté abierto, o a bien sea separar información que ya había sido limpiada, pero en ese análisis nos dimos cuenta de que de pronto todavía falta algún tipo de limpieza, o por el contrario, que podamos complementarla con esa misma información, no sé, o teniendo una información adicional. De esta forma, entonces, podemos decir que la investigación de mercados y la inteligencia de mercados lo que conlleva es a tomar decisiones acertadas. Ese es el objetivo y ese es el propósito. ¿Basado en qué?
Aplicar la mejor herramienta posible según el propósito. Aplicarlo en la muestra también, en una muestra acertada, o sea, digo acertada en cuanto a calidad, en cuanto a cantidad, poder llegar a validar toda la información, si es veraz, si es importante, si es relativa a mi propósito, poder comprenderla, poder analizarla y poder tomar la decisión con base en esas conclusiones obtenidas en el análisis de datos. Es eso, la inteligencia de mercado ya aplicada desde lo que es por lo menos las técnicas de investigación y de interpretación de los datos.